Hola, ¿cómo están? Tengan muy buenos días, tardes, noches, donde sea que estén. Estamos en la quinta parte de los tutoriales. Y bueno, haciendo un breve repaso de lo que ya hemos visto, pues tenemos un editor bastante completo para este momento. Y aquí he hecho yo algunos cambios, como notarás, fácil. Simplemente le aumenté el tamaño de fuente y le cambié la fuente a Segoe, que es el que me gusta, en el Tree View. Y aquí le aumenté en el Image List, le aumenté el tamaño de los iconos. Por defecto viene 16 por 16, pero lo aumenté a 22 por 22. Y me parece que quedó bastante bien. También le oculté las líneas que me parece que son un poco necesarias. Si tú quieres abrir una carpeta, das doble clic y te aparece abierta, ¿no? Entonces se ve mejor, se ve mucho mejor, más profesional. Y también hemos visto a lo largo de esos tutoriales acerca de cómo podemos darle ahora sí edición a este editor, que es una variable que se genera en tiempo de ejecución. Cómo podemos hacerlo mediante shortcut keys y mediante, por supuesto, barra de menús. También aprendimos cómo abrir archivos y crear nuevos documentos en blanco. Teníamos un pequeño error en el código, ya les voy a mostrar cuál era el error. Miren, acabo de abrir dos veces el mismo HTML, así que por ahí tenemos que corregir algo. Bien, vamos al código. Aquí tenemos un error. Primero le habíamos puesto en fdal en la condicionante para revisar la extensión, le habíamos puesto default extension, pero por lo visto no está funcionando con el default extension, así que le puse simplemente save file name como parámetro, digo, como condicionante. No revisas si es que la extensión es HTML del nombre del archivo y punto. Si el nombre del archivo lleva HTML, perfecto, entonces se abre como lenguaje HTML, ¿no? Ahora, esto por un lado puede ser malo, porque si el archivo se llama html.js, vamos a tener un pequeño error, pero bueno, después tú lo puedes corregir como a ti se te ocurra. Y también teníamos un error en editor tag. Editor tag era igual a file de donde lo copiamos, que estaba acá arriba, pero cuando lo pasamos acá, file era otra variable y simplemente la reemplacé por file name. Dialog.filename, y no es así, porque un tag no es igual a un string, el tag es igual a un objeto, así que tienes que corregir eso y copiar este código que está aquí. File creé una variable file en este código de aquí, una variable que es un objeto llamado file info, que en realidad es una matriz. Entonces file info lleva, metimos aquí el fdialog.filename. Entonces ahora sí funciona como un tag. Si tú intentabas editar el texto, te iba a dar un error cuando se generaba el asterisco, ¿no? Bien, vamos a terminar nuestra barra de menús, que por lo visto está bastante larga. Eh, ya nos quedan pocos menús por terminar. Vamos a corregir ese error antes que nada. Cuando abrimos, tenemos que preguntar, al igual que acá, si es que existe en el listbox 1, ¿verdad? Entonces, vamos a copiar este código que está aquí y a pegarlo acá. Cerramos un if y cerramos.
archivo. Si el archivo ya está abierto, no necesitas volver a abrirlo porque ya lo tienes. Así que ya está esa función. Ahora vamos con guardar. En ver, nos falta aquí un código. Aquí podemos también añadir el código. Simplemente añadimos el bienvenido. Punto. Y porque solamente vamos a llamar al formulario de bienvenida en este de aquí y nos va a ser muy útil para hacer pruebas. Guardar y guardar como son dos cosas distintas. Ojo. Guardar sobrescribe cuando tu archivo esté en blanco, es decir, lo has creado por primera vez. Guardar obviamente crea el archivo, pero si tu archivo ya está creado, entonces simplemente tú sobrescribes en el mismo archivo. Caso contrario, guardar como. Guardar como en realidad guarda un archivo distinto, no sobrescribe. Entonces vamos primero con guardar. ¿Cómo verificamos si es que tenemos el documento, si es que es un documento nuevo o si es que está abierto? Con el tag del editor. Entonces volvemos a copiar este código, este de aquí, y pregunto is not nothing. Si el tag no viene vacío, entonces necesitamos crear una variable que me traiga el tag. Así que vamos a ponerle file origin, por ejemplo, as file info, y va a ser igual a editor.tag. Llevamos nuevamente al path. Definitivamente necesitamos hacer una función para esto, porque repetimos mucho el código a cada rato. File path va a ser igual a file origin full name. Preguntamos if file.exist y ponemos aquí file path. Entonces confirmamos que el archivo no venga en blanco. If string.is null or empty file path. Entonces, si viene nulo o empty, terminamos en teoría forzosamente la función de guardar. También podemos ponerle aquí un retornar porque al final no hacemos nada, ¿no? Entonces podríamos utilizar cualquiera de las dos, exit sub o return. Entonces si el archivo viene blanco, pues no vamos a hacer nada, pero vamos a guardarlo. Esto puede ocurrir por algún error. En caso de que surja algún error, pues simplemente retornamos. Y vamos a crear ahora otra variable que sea un stream writer. SW, por ejemplo, as stream writer igual a new stream writer. Y seleccionamos nuestro file path. SW.write. Escribimos en este archivo, o más bien sobreescribimos el editor.text. Eso es lo que vamos a enviar. Y por último, cerramos nuestra consulta porque hay que cerrar. Ojo con esto de aquí. Me he olvidado, tenemos un error grave porque no hemos estado cerrando. Cada vez que llamamos a un stream, debemos cerrar nuestra consulta. Entonces, no lo hemos estado haciendo en las anteriores y eso puede generar un conflicto, ya que cuando intentes sobreescribir sobre el archivo te va a decir que se encuentra abierto en otro proceso. Debemos cerrar cada vez que efectuemos un stream, ya sea un stream reader o un stream writer. Por ejemplo, aquí tenemos en editor.text, si te das cuenta, leemos, pero no hemos estado cerrando nuestro stream reader. Entonces tenemos que cerrarlo, mystreamreader.close. Es importante que hagamos esto siempre.
Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo cada vez que terminemos de leer. Tienes que hacerlo en todas las funciones. ¿Sí ves? Tienes que tenerlo cada vez que estés llamando o leyendo el archivo, tienes que hacerlo. Lastimosamente todavía no hemos creado la función para cortar esto, porque es un dolor de cabeza ponerme a pensar en esto, pero de momento tienes que hacerlo en todas. Cada vez que quieras efectuar un cambio, tienes que hacerlo individualmente por cada una de estos try que estamos creando. Entonces, tenemos aquí, hemos escrito y hemos cerrado, hemos sobrescrito en el archivo y hemos cerrado nuestra consulta de stream. ¿Qué hacemos a continuación? Leemos nuestro archivo nuevamente y eso lo podemos sacar de cualquiera de estos de acá, cualquiera de los readers. ¿Sí ves? Saca algunos elementos, copias y pegas. Vamos a generar una función para crear, porque ya tenemos ahorita, hasta este momento funciona el guardado del archivo, pero nos hace falta el guardar como. O sea, de momento solamente estamos sobreescribiendo, pero hay que crear un nuevo archivo en algún momento. Entonces, para guardar como, vamos a crear una función. Y esta función vamos a repetirla acá también, cada vez que necesites guardar un nuevo archivo. Para ello creamos un public sub. Yo le voy a poner save as. Y no vamos a mandarle ningún parámetro. Todas las variables o lo que hagamos lo vamos a trabajar dentro de aquí. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos nuestro tag del editor. Necesitamos obviamente crear el editor. Y para ello creamos una variable que se llame nuevamente editor as fastColorTextBox. Luego decimos que editor es igual, o aquí mismo lo podemos decir incluso, igual a nuestro tab control 1, nuevamente, como ya hemos hecho antes, punto tab pages, perdón, punto selected tab, punto controls, punto item, le vamos al 0, ¿ya? Y debemos crear un save dialog, un save file dialog. Para ello creamos otra variable y decimos, por ejemplo, save dialog as new save file dialog, y tal como hemos hecho antes, nuevamente creamos una variable llamada result de igual a save file dialog punto show dialog. Y ojo que aquí vamos a tener que dar establecer unas cuantas características de este file dialog. Primero, ¿en qué formatos va a guardar nuestra aplicación? ¿Ya tienes pensado con qué extensiones tu aplicación o tu programa va a permitir guardar? Si no tienes todavía pensado nada, yo te voy a mandar este código. Esto lo vas a encontrar igual en la descripción. El código que yo utilizo, que yo mismo lo hice, porque esto es lo que vamos a necesitar en este caso. Yo voy a necesitar solamente estas extensiones. Entonces ya te explico un poquito qué es lo que he hecho aquí. No es nada de complicado, pero simplemente estamos definiendo que por defecto el filter, es decir, cuando te aparece el cuadro de diálogo, te dice en qué formato deseas guardarlo. Entonces el filter te va a traer los siguientes formatos o las siguientes extensiones. Yo pongo que por defecto, como tu documento viene, cuando tú vas a guardar un documento por primera vez, es un documento en blanco que no existe, entonces le vas a permitir al usuario guardarlo como todos los archivos y que él mismo establezca su extensión. Así lo trabaja Atom, por ejemplo, que es el editor de código que yo utilizo. Cuando tú creas un nuevo archivo, es un archivo en blanco inexistente, y cuando tú lo vas a guardar no te da ningún formato, tú tienes que establecerle la extensión. Y también le estoy permitiendo otros formatos, pero al final siempre es importante que conserves esta extensión, que es todos los archivos. Ojo, por favor, ten presente eso. Siempre conserva este de aquí, porque así le permites al usuario guardar en cualquier formato que él desee. Si es que a ti se te olvida, por ejemplo, tienes para guardar ASP, XML, si quieres que tu proyecto también lea Visual Basic, entonces simplemente estableces aquí el nombre del formato y le pones la extensión. Perdón, esto es el nombre del formato y este es extensión, ¿ya?
Nada más es eso. Igual tienes aquí el código base. Yo le dije que las extensiones permitidas son todas para que él mismo pues establezca la extensión. Cuando está guardando por defecto, por primera vez, le puse HTML, CSS, PHP, JavaScript y termino con texto, es decir, con TXT, como puedes ver aquí. Y acá abajo, en cambio, preguntamos. Tenemos que llamar el tag de nuestro editor. ¿Sí ves? Es decir, ¿recuerdas que era el tag? El tag era la información que contiene el editor. Y le preguntamos si el tag no viene vacío, es decir, en caso de que no estés creando un documento nuevo, sino que estés sobreescribiendo encima de uno que ya existe, que ya tienes abierto uno y quieres guardarlo, entonces simplemente lo que haces aquí es, le damos un formato, necesitamos el formato del archivo, entonces yo creo una variable llamada format as file info y decimos que el cuadro de diálogo, es decir, el nombre que te aparece ahí en la cajita, ya venga escrito, por defecto venga escrito el nombre del archivo. Y luego preguntamos, ojo, que no te confunda el nombre formato, yo lo puse así, pero no es en realidad formato, sino estamos refiriéndonos al archivo. Acá recién vamos a hablar del formato. Si el formato, o en el archivo, la extensión del archivo contiene HTML, entonces le vamos a poner que por defecto la extensión sea HTML. Y le decimos las siguientes. He modificado también esta misma línea a conveniencia dependiendo del formato. Si es HTML, pues entonces me va a poner primero, la primera opción que me va a aparecer va a ser HTML. Si es CSS, la primera opción que me va a aparecer es CSS y así sucesivamente si es JavaScript, PHP o TXT. En caso de que no venga con formato, pues entonces simplemente se asume esta línea de código de aquí. ¿Ya? Si lo entiendes, perfecto, podemos continuar. Recuerda que no es bueno simplemente copiar código sin entenderlo, ¿ah? Ten en cuenta eso, que yo por eso trato y por eso me demoro, porque tengo que explicar lo que estoy haciendo para que a ti te sirva, porque eso no es nada más de que agarras código que alguien más hizo y ya. Para ser un buen desarrollador tienes que entender lo que estás haciendo. Y no está mal copiar código, porque a veces uno por cuestiones de tiempo desea hacerlo, pero tienes por lo menos que entenderlo. Así que cualquier pregunta que tengas la haces en los comentarios, pero yo creo que está suficientemente fácil. No podemos mostrar el show dialog antes de definir esto. Hay que mostrarlo después. Así que voy a cortar esto de aquí y lo vamos a definir una vez hayamos terminado de definir estas características de nuestra ventana de diálogo. Y ahora sí, a continuación vamos a guardar el archivo. Entonces hacemos un if result es igual a dialogResult.ok. Entonces, es decir, si se concretó, tú le diste a aceptar, entonces, ¿qué va a pasar? Pues nuevamente podemos copiar el código que tenemos aquí, que es StreamWriter, lo copiamos, pegamos lo mismo de arriba y simplemente le añadimos el false. Acá arriba también, acá arriba le dejamos true. ¿Qué pasa con esto? El StreamWriter va a escribir en el directorio que estamos especificando aquí. Y el true quiere decir que sin preguntarte lo va a sobreescribir. En cambio con false le denegamos que sobreescriba y te tiene que preguntar. Si es que en este caso tú estás guardando el nombre con un archivo, con el mismo nombre de un archivo que ya tienes creado, como estás haciendo un guardar como, no estás haciendo un guardar, pues entonces no te va a permitir sobreescribir automáticamente, te va a preguntar si deseas hacerlo. Y listo, terminamos con el swriter.close. Eso sería todo. Ahora, este save as se puede llamar directamente aquí. Y eso es todo. Cuando hagas clic en el botón guardar como, simplemente vas a estar llamando a la función save as, que es la que acabamos de crear. También aquí, en caso de que el archivo exista, pero en caso de que no existe el archivo, pues hacemos un llamado a la función save as, quiere decir vamos a abrir el cuadro de diálogo y lo vamos a estar guardando el archivo por primera vez. También aquí, en caso de que dice, si el editor tag
no es vacío, entonces va a sobreescribir. En caso de que el archivo se haya borrado, lo puedes volver a crear. Pero cuando tú estás creando un nuevo documento y lo vas a guardar por primera vez, el guardar va a funcionar como un guardar como. Así que tenemos que ponerle un else aquí. Es decir, cuando el editor tag sí viene vacío, no hay ningún archivo fuente, pues entonces simplemente creamos por primera vez el archivo. Y así de fácil es trabajar con funciones en lugar de andar repitiendo lo mismo cada rato. Es bueno que tú mismo hagas las funciones de tu código. Aquí ya te dejé la clave, así nada más creas una función. Si no deseas pasar ningún parámetro por aquí, puedes hacerlo así como yo lo hice y ya. Pero en cambio, también cuando desees pasar parámetros, puedes hacer tal y como hicimos en el caso del evento. ¿Te acuerdas cuando hicimos el evento? Mandamos un sender, el nombre de la variable, como un objeto. Y mandamos como un evento. Entonces tú puedes mandar también variables de esta manera. Qué sé yo, por ejemplo, puedes mandar el editor, mandas la variable editor y le mandas como un fast color text box, por ejemplo, ¿no? ¿Sí ves? Puedes hacer eso, ¿ya? Tranquilamente. Y así mandas variables y las utilizas aquí. Simplemente haces referencia o llamas a la variable que acabas de mandar por parámetro. Bien, ahora necesitamos que el asterisco desaparezca. Eso no lo hemos cambiado. Y para ello he creado aquí una función llamada rename tab. Paso como parámetro el editor, hace un fast colored text box como mencioné hace un momento. Le declaro que sea igual al editor que estamos usando en la pestaña. Defino un file info como name tab y le pongo aquí que si no viene vacía, en caso de que te venga vacía, pues se renombra la pestaña. Y aquí esto lo copié de cuando le agregábamos el asterisco, pues simplemente le quitamos el asterisco, pero aquí le ponemos una condicionante porque puede ser que venga vacío el name tab. Entonces en teoría fue porque ocurrió un error. Luego también no te olvides de que tenemos que trabajar siempre con el Xbox item si no queremos tener conflictos al abrir dos veces el mismo archivo. Así que si se encuentra, si existe en el Xbox 1 el name tab, pero name tab, sí, el name tab, pues se elimina y se añade este nuevo name tab. Caso contrario, pues solamente añadimos el name tab cuando estemos guardando. Vamos a ver si la ponemos aquí. Mandamos a editor como parámetro. Y obviamente, por supuesto, la función de rename tab debe ir aquí. Esto aquí tenemos que enviarlo para acá. Claro, tenemos que establecerle un tag. En realidad habría que establecerle un tag. Vamos a enviar aquí otra parámetro, otra variable como parámetro. Vamos a decir el tag as object, o podríamos directamente decir as file info. Pero eso nos va a generar errores acá. Vamos a mandar como tag o como file info, vamos a mandar definimos un tag, vamos a ponerle aquí un tab, dim tag es igual a as new file info y mandamos aquí el tag. Enviamos el tag y aquí nos llega un tag. En este caso nos va a llegar un tag y también hay que hacerlo en todas las veces que llamamos el rename tab. Aquí arriba llamamos también al rename tab, pero nos hace falta el tag y para ello agarramos el file origin porque ya es un file info. Una vez llamando el tag, ya no necesitaríamos en realidad al editor.
porque directamente el name tab puede ser igual a tag. Ya no haría falta el editor. Quitamos. Ya que mandamos solo file original. Vamos a probar a ver si funciona. En blanco. Ponerle hola mundo. Vamos a guardarlo o aplastar control S. Por primera vez voy a ponerle que sea index y le voy a poner el formato HTML. Me pregunta que si porque le pusimos false, no sobrescribe automáticamente, sino que pregunta. Le doy a aceptar y hemos abierto, como puedes ver, hemos cargado el index. Ahora cada vez que hagamos cambios, vamos a ver, me aparece el asterisco. ¿Qué pasa si yo guardo? Bien, me vuelve a aparecer y aquí tenemos un pequeño conflicto, eso hay que solucionar. Probemos otra vez. Vamos a probar otra cosa. Vamos a abrir la ventana de bienvenida. Luego de muchos bugs y errores que me generaba el código, pues creo que he conseguido que funcione. Puedes ver que aquí tengo ya aquí he estado probando un poco, he estado haciendo los cambios, por ejemplo aquí, acá también, ya no me genera ningún error. Hola, fíjate, me aparece el asterisco, entonces pongo hola, ¿qué haces? Y guardo con control S y se quita el asterisco. Lo mismo si hago esto, guardo. Estos son dos index distintos, ojo, por cierto, por si acaso no vayas a pensar que me está dando error, ¿no? Son dos index de carpetas distintas. Entonces aquí también me aparece el asterisco y guardo. Y si quiero guardar como, control shift S y busco y selecciono otro sitio. Voy a poner index 2 afuera en el escritorio. Me van a guardar. Voy a poner aquí en herramientas en ver, y en el nuevo cuadro de bienvenida abro un nuevo archivo y voy a abrir archivo y cargamos nuestro index 2. Si puedes ver, todo funciona perfecto. Tengo un documento en blanco, aquí tengo los archivos que voy guardando y al parecer ya funciona todo. ¿Cuál es el código? Vamos a revisarlo. Te lo voy a explicar de manera muy breve. Una función llamada rename tab, que lo que hace simplemente es, si es que en el listbox existe la ruta o el nombre de la pestaña, pues simplemente removemos ese nombre y añadimos uno nuevo. Caso contrario, por ejemplo, si estamos creando un documento nuevo y lo estamos recién guardando por primera vez, pues entonces recién ahí creamos un listbox item, porque ahora sí es un archivo que existe, ¿ya? Entonces este rename maneja una variable como parámetro, y es la variable, es un file info. Y aquí, por ejemplo, cuando estamos en la función saveAf, lo utilizamos y mandamos el tag. El tag simplemente es un file info del archivo que estamos guardando. Bien, eso solamente es para nombrar la pestaña, la tab. Y ahora acá en Save As, en el botón guardar como, llamamos a la función Save As, y también aquí en el botón de guardar. Recuerda que guardar puede ser cuando tú estás guardando por primera vez o cuando estás guardando por segunda, tercera, cuarta vez. Recuerda, nunca te olvides de cerrar cada vez que llames a un writer. También borré este código, comenté, porque me estaba dando error. Me repetía a cada rato me repetía varias veces el contenido de mi editor, entonces eso no es bueno. Así que simplemente eliminemos esto, no nos sirve. Simplemente voy a decir, elimina ese stream reader, no te va a servir para nada. Cuando lo guardes no tienes que volver a leerlo, basta con que renombres la tab y punto, no necesitas hacer nada más, ¿ya?
Probamos nuevamente. Bien, aquí creo que voy a añadir un botón más porque me hace falta un botón para abrir solamente un archivo. No quiero tener solamente... A veces tú quieres abrir solamente un archivo y bueno, puedes hacerlo con esto, ¿no? Entonces aquí en archivo en blanco vamos a hacer clic aquí, vamos a escribir algo como hice hace un momento, hola mundo, y guardamos con control S. Como es por primera vez, me llama la función save file, así que vamos a darle aquí, le voy a poner nuevo, y como es un documento en blanco no me trae formato tal como pusimos en el código. Si tú quieres que sea estilos, pues selecciona, no necesitas ponerle la extensión, ojo, basta con que selecciones y ya. Voy a ponerle nuevo, voy a guardar, y ahora como te das cuenta ya me lo guardó y carga bien. Y en el momento de que yo le hago una edición, por ejemplo un espacio, me aparece un asterisco. Ah, mira, acaba de generar otro error. El error está aquí, en Save As. Lo que pasa es que Save As es la función para grabar por primera vez. Cuando tú haces un save, no necesitas cambiar el tag del editor porque el editor ya viene con un tag. Pero en cambio, cuando tú estás guardando por primera vez el archivo, tú llamas a la función Save As. Y en ese momento el editor no tiene tag y no le hemos asignado un tag. Ese es el problema. Porque aquí me pregunta, cuando yo edito el archivo, es decir, genero el evento Fast Color Text Change, me pregunta si el editor tiene tag, y si el editor no tiene tag, entonces me lanza de nuevo como que estoy en documento en blanco, y ese fue el error que se generó, porque no tengo un tag, porque no se lo he asignado. Así que el error está aquí en Save As. Lo que hacemos es asignarle un tag. Antes de, en lugar de enviar esto de aquí, lo vamos a asignar al editor, al tag del editor, editor.tag, y le asignamos que sea igual al Save Dialog File Name. Y aquí enviamos como parámetro editor.tag. Ahora sí, vamos a probar. Lo siento, otro error. Uf, qué manera de tener errores. He estado sumamente desconcentrado. Ya sé cuál es el error. Nuevamente, el error está aquí. Estoy diciendo que el tag es un string en lugar de mandarlo como un file info. Y este es el problema. Tengo que generar un file info. Vamos a quitarlo aquí. Si vamos a tener esto aquí queda igual. Lo que vamos a hacer en cambio es aquí le asignamos al editor el tag que acabamos de generar. Eso es todo. Nuevo archivo, hola mundo, guardamos con control S por primera vez, le ponemos nuevo 3 y le voy a asignar la extensión HTML. Guardamos y ahora sí, si yo edito, me aparece el asterisco con el tag y le guardo de nuevo y ya está. Lamento si tengo muchos errores y pauso a cada rato el video. Esto recuerden que lo hago por ustedes y lo hago en este momento mientras grabo, voy creando código, así que es lógico que siempre surjan errores. Es un código bastante complejo y siempre va a pasar eso. Nos hace falta estos últimos menús antes de terminar con esta parte, así que vamos a hacerlos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, sencillísimo, hay que crear un formulario tal como hicimos con los botones de acá, exactamente lo mismo. Entonces necesitamos un panel como este. Yo creo que me lo voy a terminar llevando. Me lo voy a llevar acá a bienvenida, a principal, perdón. Voy a pegarlo por ahí. Ojo,
Si tú agregas un nuevo panel, te recomiendo que lo hagas de la siguiente manera. Tienes que hacer clic aquí, no acá, porque vas a terminar metiendo el panel dentro. Es más, te va a dar un error aquí. Que no puedes meterlo dentro de un tab control, pero mételo aquí encima del formulario para que no sea hijo de nadie, sino que sea independiente. No puede pertenecer a otro panel, ¿ya? Porque va a ser un panel que va a aparecer en el centro del formulario. Voy a eliminar este y me quedo con mi panel 2, que le voy a poner panel 1 porque creo que no hay otro panel 1. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer con este panel 1? Primero le vamos a decir que el anchor sea, perdón, no va a tener anchor. Eso quiere decir que se va a mantener centrado en la ventana, aun cuando la ventana sea completamente grande, esté maximizada. Bien, solo necesitamos esto de momento y le vamos a dar clic a nuevo archivo, no, crear nuevo proyecto. ¿Cuáles son las opciones? Nuevo proyecto, abrir proyecto existente, son esos dos nada más. Entonces nuevo proyecto, crear nuevo proyecto, vamos a llevar obviamente, bueno, vamos a hacer panel visible. Entonces cuando hagamos clic aquí en nuevo proyecto, vamos a llamar al panel 2, al panel 1 que acabamos de crear, punto visible igual true. Listo. Otra vez repetimos el mismo código. Aquí en el botón de seleccionar le vamos a dar el código para crear, al igual que le dimos a este de aquí. Si ven, podemos copiar y pegar el mismo código. Funciona perfectamente. Solamente hay que cambiar ciertas cosillas que ya les voy a indicar que son. Pegamos aquí, damos guardar para que nos aparezcan los errores. Button 5.forecolor, este es botón 5, perfecto. Color.red. Bien, creamos un nuevo archivo, textbox 1, selectpad. Bien, y aquí if there exist tree, perfecto. Vamos a darle el tree y vamos a hacer en bienvenida. Yo le doy a estos aquí como public. Le voy a dar a bienvenida, bienvenida.getDir, bienvenida.get. De forma principal le quitamos porque este evento pertenece a este formulario. Bien, vamos a intentarlo. Nuevo archivo y aquí vamos a darle el nuevo proyecto. Bien, obviamente aquí no me va a dejar si no escribo nada. Vamos a ponerle proyecto, vamos a darle a seleccionar ubicación, vamos a darle escritorio, aceptar y miren, funciona perfectamente. Excelente, hemos creado un nuevo proyecto, como puedes notar. Muy bien, excelente. Ahora vamos a darle el código este de aquí. Doble clic en abrir proyecto existente y copiamos el mismo código de abrir proyecto existente. Es exactamente lo mismo. Aquí le damos a copiar y le damos a pegar. Guardamos a ver si hay errores. Así es, hay errores. Lo mismo que hicimos hace un momento. Bienvenida. Bienvenida. Y bienvenida. Bienvenida.get. Listo. Vamos a darle a iniciar. Vamos a darle a abrir proyecto existente. Vámonos a File, Página, Aceptar. Y aquí en abrir proyecto existente vamos a darle a Proyecto. Y se genera una nueva ventana. Por cierto, se cierra el anterior formulario. No debería pasar eso, pero es un error, tranquilos. Se cierra porque en nuestro código tenemos mi.close. Le quitamos esto y no ha pasado nada. Aquí también se cierra con mi.close. De momento hemos terminado nuestra barra de menús. Y digo de momento porque es verdad que faltan unas opciones. Faltan estas opciones que están aquí, pero esas las vamos a ver en el próximo tutorial.
que va a tratar acerca de cómo trabajar con configuraciones de nuestro proyecto, es decir, my.settings. Así que no te lo vayas a perder porque va a estar buenísimo. Aquí concluye la parte número 5 de esta serie de tutoriales. Y para terminar voy a probar nuestro código de hoy. Encima de este proyecto vamos a abrir el otro, que es proyecto. Y aquí también podemos abrir otro más, que es página. Aceptar. Si ven, y aquí en página podemos abrir nuestro archivo y podemos tener cuantas ventanas queramos. Aquí no hay nada, por supuesto, pero podemos crear un nuevo documento vacío. Hola. Y vamos a guardarlo dentro de nuestra carpeta de proyecto. Pero, ojo, esto no va a aparecer en el tree. Tranquilo, lo vamos a hacer más adelante. Ese también vamos a aprender a trabajar un poco más a profundidad con el tree view. De momento no funciona, si te das cuenta yo tengo todo guardado, pero no me aparece el nuevo archivo. Tranquilo, ya lo vamos a hacer. Y aquí también podemos abrir otro proyecto. Tenemos para abrir proyectos y podemos tener cuantas ventanas de nuestro proyecto nosotros deseamos. ¿Sí ves? Vamos a cerrar esto y vamos a abrir nuevamente el proyecto que teníamos. Aparece nuestro index que hemos guardado recientemente. Bien, con esto concluimos la parte 5 de nuestros tutoriales. Yo soy Fabricio Trujillo. Te veo en la próxima parte. Me despido. Bye.